tenemos, por supuesto, a los delirantes. Y es el momento de hablar de estos. Han regresado los antivacunas, los covidiotas, los covimbéciles. Y además han regresado con tonterías aún peores. Y mientras otras personas dicen, bueno, no, es que no hay que insultar a los pobrecitos. Pobrecitos, nada, por favor, son criminales en potencia capaces en un momento dado de matar gente. Yo no puedo respetar a gente que dice tonterías tales que le pueden costar la vida a otros. Soy muy duro yo quizás. Ok, vale, sí, qué malo es Mauricio. Pero no se puede respetar, no se puede contemporizar con quien dice estupideces, con quien dice tonterías. Si lo dice honestamente, hay que explicarle que es tonto. Y si lo dice para sacar raja política como tanto listo que ya habíamos identificado al principio de la pandemia, pues peor aún. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, han decidido, pregúntame cómo, no tengo ni idea. Voy a quitarla. Ya no, se supone que no está la... Bueno, alguien decidió, hay una cosa curiosa, cuando usas virus vivos para hacer vacunas, cosa que ya no se hace, cuando usabas virus vivos, podía ser contagioso, efectivamente, podía ser contagioso y de hecho esto sirvió para que la vacuna oral de la polio, que luego trajo otros problemas, por eso ya no se usan virus vivos desde hace más de 50 años, se desprendiera, digamos, virus de la polio de la persona vacunada e infectar a otra persona, y ayudó a que se inmunizaran los niños. Pero esto ocurre, ocurre con un tipo de vacunas que no son las vacunas que estamos usando. Pero alguien decidió que se desprende la vacuna, se desprenden proteínas S. Las proteínas S son las proteínas de la espícula, de las pinchitos del virus, del coronavirus SARS-CoV-2, que son precisamente las que se están usando para las vacunas. Es decir, lo que hacen las vacunas es decirle a tu cuerpo, esto es una proteína S, produce tus células proteína S, y entonces el sistema inmunitario dice, hay que atacar a las proteínas S, y desarrolla anticuerpos contra las proteínas S. El día que llega un virus de verdad, no la proteína sola de la espícula, sino todo el virus que viene a infectarte y a causarte una neumonía mortal o una enfermedad a larguísimo plazo o la muerte, lo que ocurre es que tu cuerpo está preparado, reconoce la espícula y destruye todo lo que tienen las espículas, las proteínas S. La proteína S en sí no hace nada. Bueno, la historia que se han inventado en Estados Unidos y en Canadá es que tú desprendes proteínas S y eso provoca infertilidad en las mujeres. ¿De dónde lo sacaron? De ningún lado. Una señora dijo que había tenido desarreglos menstruales después de que le pusieran la vacuna, pero igual era por los nervios que tenía que le pusieran la vacuna, si era una persona que le tenía miedo a la vacuna, o igual no tenía nada que ver. Es decir, para poder, esto lo hemos hablado, para poder determinar que un efecto está producido realmente por la vacuna y no es meramente circunstancial, coincidental o provocado por algún otro elemento, pues es necesario que haya muchísimos casos. Pero aquí bastó que una o dos señoras lo dijeran ya y entonces causa desarreglos menstruales, que eso finalmente provoca la infertilidad. Pues espera, el salto de desarreglos menstruales a la infertilidad es un salto, pero enorme. Es saltar el cañón del Colorado con uno de estos pelitos saltarines. Pero entonces esta tienda que tengo yo, que creo que es tienda de vegetariana y estas ondas de Canadá, le pide a la gente vacunada que no entre al establecimiento porque hay una mujer embarazada dentro del establecimiento. Si está embarazada, pues, infértil ya no era, ¿no? No, pues le va a hacer daño estar en contacto con personas vacunadas. Es de una locura tal, de una irracionalidad, de un desprendimiento absoluto de la realidad, del conocimiento de cómo funciona la vacuna, del conocimiento de cómo funcionan los virus, del conocimiento de cómo funciona la vida, que es como para decir, es como si dijeran que te salen
cuernos si te pones la vacuna. Es así de absurdo. Y que evidentemente no ha habido una sola persona a la que le hayan salido cuernos, pero que la gente tuviera miedo. Entonces, no te me acerques si te has vacunado. Y esto ha llevado, de verdad, a uno de los elementos más divertidos o absurdos de la covidiotez. Ahora los antimascarillas covidiotas están proponiéndose usar mascarillas para protegerse de las proteínas S de las personas vacunadas. O sea, que las mascarillas no servían para protegerte del virus que no existía, pero sí sirven para protegerte de las vacunas de una proteína que esa sí existe, del virus que no existe. Es tan delirante que no puedo creer que sea meramente coincidental. No creo que a la gente se le vaya ocurriendo esto y se extienda. Hay gente, y esto se ha determinado en cierta medida en Estados Unidos, de 20 tipos, de 20 cuentas fundamentales de Facebook y Twitter salen todas las teorías conspiranoicas. Todas las teorías conspiranoicas respecto, en este caso, de la COVID-19, del virus SARS-CoV-2 y de todas las circunstancias que lo rodean. Y lo mejor del asunto es que, sin embargo, una segunda locura que no tiene nada que ver con esta, pero que también la gente se la cree, porque si te crees una estupidez te puedes creer 5 a la vez, es que te pusieron un chip con la vacuna. Si alguien le ha puesto un chip a su perro, ha visto el grueso de la vacuna, el grueso del chip y el grueso de la aguja con la que se introduce el chip en la parte en el lomo del perrito, y a veces uno puede tocar el chip. Pero entonces lo que han hecho, y esto es una tía que lo hizo evidentemente a toda mala fe, con cinta adhesiva, se pegó un imán y dijo, mira, el imán se ha pegado al chip que me han puesto, nos han chipeado, estamos jodidos, gritaba la loca. Los chips que se le ponen a los animales, primero que nada, un chip no te puede hacer el seguimiento. Los chips que se le ponen a los animales son como este. Tenemos aquí un microchip de mascotas. Lo que hay en la punta al principio es un microchip de silicio. El silicio no es magnético. Luego hay un condensador de sintonía o capacitor de sintonía que generalmente está hecho de aluminio. Y luego finalmente hay una bobina de cobre que tampoco es magnético. O sea, si te metieran ese chip no se te pegaría el imán. Y puedes probarlo con tu perrito si tiene chip, ojalá lo tenga. Pero esto no es un GPS, esto no emite información para que te encuentre Bill Gates. Quien te quiere encontrar para eso ya tiene tu teléfono. El gobierno quiere controlarme, el gobierno sabe dónde vives. Bueno, sí, claro, porque pago mis impuestos y estoy en Hacienda y estoy en la sanidad pública ¿por qué quieren un chip? Para descubrir qué has hecho. Ha salido del supermercado y ahora se dirige a la farmacia, probablemente a comprar una aspirina. Cuidado, cuidado. Atención, atención. Agente 32. Cuidado. Por favor. Bueno. No es magnético. Este chip no es magnético, pero además no emite nada. ¿Cómo funciona? Cuando uno le acerca un lector de chips, la información está obviamente en el microchip, que es la mera puntita. No puedo meter la mano allá, porque la pantalla está atrás. Bueno, pero lo que está en la punta, el microchip de silicio, tiene información grabada, como se graba la información en todos los chips de silicio. Cuando tú acercas un lector, el lector emite una radiofrecuencia y el capacitor puede guardar una minúscula cantidad de energía suficiente para leer la información del microchip y emitirla a través de la bobina de cobre. El mismo elemento que está lanzando la radiofrecuencia sobre el chip lee la información que emite la bobina de cobre y lee la información que había en el microchip. En el momento en que lo alejas, esto deja de transmitir. No es un GPS. Los GPS para perros son de este tamaño y se le ponen al cuello y son estorbosísimos. Hay gente que se los pone. Y esto luego lo voy a tener que editar con lo de los chips. Pero hay algo que me parece más maravilloso. En Suecia, en 2018 se informó que cada vez más suecos se estaban poniendo chips con su información de salud y su información personal. Y aquí en el dedo se ponían un chip, como el de las mascotas, con sus datos, para que si te atropellan,
alguien pueda leer quién eres, dónde estás, a quién hay que llamar, si eres alérgico a algo, cuál es tu tipo sanguíneo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que traes? Antes traíamos en la cartera una tarjetita que decía teléfono de emergencia, es O positivo, cuidado, es alérgico al huevo. En vez de traer esa tarjeta que puede salir volando el día que te atropellan, se lo ponen en un chip. Y muchísimos suecos traen el chip y no pasa absolutamente nada. Yo creo que es una forma razonable de traer tu información personal, e incluso de hacer lo que hoy haces con el teléfono o con una tarjeta de crédito, que es pasarla para pagar y este tipo de cosas. No le veo lo raro, pero mucha gente está usándolo porque es razonable y porque sabe para qué sirve el chip y sabe que es imposible que ese chip sea activado por 5G para que Bill Gates sepa de qué color traes los calzones. Ante esta locura, lo mejor del asunto es que todo el mundo se ha olvidado de lo que iba a pasar con las vacunas y lo que iba a pasar con la COVID-19. Ahora inventan nuevas historias, ¿no? Sobre todo Miguel Bosé, que sigue pensando que Bill Gates lo controla. Bill Gates tiene suficientes problemas en este momento como para ocuparse de Miguel Bosé o de cualquiera de nosotros. Se está cayendo el mundo encima por calenturiento, básicamente. Pero la pandemia era para disminuir la población humana. ¿Se acuerdan ustedes? Son todas las conspiraciones de fin de la población, de control de la población, de reducción de la población, porque los poderosos quieren reducir la población porque quieren ganar menos dinero, básicamente. Entonces, pues, tú tienes 10 personas que te compran tus cosas, lo que quieres es matar a 5 para que solo 5 te compren tus cosas, porque no te gusta tener dinero, ¿verdad, Jeff Bezos? Bueno, pues este año ha habido 50.123.197 nacimientos, más o menos, contra 21.042.919 muertes, 3 millones de las cuales son por el coronavirus o estrechamente relacionadas con el coronavirus. Es decir, el crecimiento poblacional este año ha sido de 29.080.277 personas, más o menos. Estas son cifras que saco hay lugares que lo van estimando constantemente, no son exactas. Bueno, 29 millones. Si en una pandemia organizada por los más inteligentes del Club Bilderberg y del Foro de Davos y de los Illuminati, los masones, los reptilianos y la cofradía de los chifladitos de mi tía Enriqueta, en su esfuerzo por controlar la población mundial, ha aumentado la población mundial en 30 millones de personas, yo diría que están fracasando. Obviamente eso no está pasando. Pero tampoco ha ocurrido que la gente tenga hipoxia, que se intoxique o que se infecte horrorosamente por usar la mascarilla, y va a provocar pleuresía, y va a provocar unos problemas del copón, y vamos a tener todos graves problemas respiratorios, como los tienen los médicos. Usted sabe, cuando nos están operando los médicos con la mascarilla, de pronto es muy común que los médicos se desmayen encima del paciente por hipoxia y que se intoxiquen. Obviamente esto no pasa y ha demostrado que no pasó. No me acuerdo qué más locuras decían que iba a pasar, pero evidentemente no han ocurrido y me tiene bastante preocupado que la gente todavía se ponga a pensar que esto va a ocurrir. Bueno, pues esto es más o menos lo que está pasando en el mundo de las vacunas. Seguimos vacunándonos. Yo siento que mis anticuerpos crecen día con día. Dentro de 10 semanas me toca mi segunda dosis de AstraZeneca, salvo que se decida que efectivamente puedo o conviene o resulta útil o resulta beneficioso para mi salud que la segunda dosis me la pongan con la vacuna de Pfizer, en cuyo caso me la pondrán con la vacuna de Pfizer. Como yo no sé de esto, no quiero opinar, porque he estado viendo gente opinando de esto como si fueran todos vacunólogos. Le preguntaré a los vacunólogos que conozco o esperaré a que las autoridades digan lo que tienen que decir, porque lo hacen con base en los estudios y no con base en las ocurrencias de un tipo con 2 sol y sombras de más en el bar. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.